Esta Bueno, conferencia comenzará a grabarse. me llamo Lenka y estudio en la Universidad Cayetano y bueno, ahora les voy a hablar sobre enfermedad coronaria. Entonces, antes de empezar, quería comentarles algunas cositas. Bueno, primero, eh, realmente enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, como otros la conocen también, es un tema súper amplio. Si quisiéramos dividirlo en fisiopatología, definición, tratamiento, diagnóstico, aún así dentro de cada punto nos demoraríamos bastante. Así que lo que yo he tratado de hacer básicamente en esta ponencia es definir cosas puntuales que me parece importantes que debemos saber sobre esta enfermedad. Y bueno, si es que alguno estuviera interesado en profundizar en este tema, puede preguntarme personalmente por bibliografía o para brindarles información adicional, o bueno, ya también por sus cuentas cada uno puede leerlo, ¿no? Está en varios libros. Y otra cosa que también quería decirles era que como a mí me gusta mucho que las clases sean bastante dinámicas, porque personalmente hasta como alumna si no me aburren, entonces yo había planeado que mientras voy haciendo la exposición, en algunos puntos pues surgirán preguntas de parte mía para ustedes y pediré su participación voluntaria. Entonces en ese momento pueden activar su micro para poder responderlas y bueno, si es que nadie quiere participar, pues también había pensado, como yo puedo visualizar sus nombres a través de esta plataforma, preguntar al azar a alguien que lea. Entonces, dicho esto, pues ya creo que podemos comenzar. Y bueno, eh, empezamos con la introducción. Pues para comenzar a entender lo que es enfermedad coronaria, es necesario que en la cabeza de nosotros se nos quede un concepto básico, que es el aporte de oxígeno y la necesidad del corazón del oxígeno. Entonces, como pueden ver, yo puse una imagen de una balanza, porque precisamente en cada uno de estos huequitos vamos a tener aporte de oxígeno por un lado y necesidad. Entonces, cuando empieza a haber un desequilibrio, entre estos dos conceptos vamos a ver problemas que se van a traducir en manifestaciones clínicas, básicamente de la isquemia, ¿no? O cardiopatía isquémica. Entonces, cualquier situación puede llevarnos a que el consumo de oxígeno se eleve. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tensión en la pared ventricular del corazón, que básicamente se debe a que hay un mayor volumen telediastólico, lo que genera mayor tensión. Puede ser también porque aumenta la contractibilidad y el suministro de oxígeno va a tener que suplir esa situación. ¿Y de qué depende este suministro? Pues depende del flujo sanguíneo coronario, que bueno, es básicamente toda la circulación que irriga el corazón, y el O2 o el oxígeno que está dentro de esta sangre corriendo por las arterias. Entonces, no olvidar eso, que ya vamos a hablar más adelante, qué pasa cuando se desequilibran estos factores. Entonces, eh, las causas de isquemia son variadas, ¿no? Bueno, y cuando digo isquemia me refiero a enfermedad coronaria, valga la aclaración. Entonces, la más frecuente básicamente es la aterosclerosis. Obviamente en la aterosclerosis vamos a tener placas ateromatosas que van a estar en el lumen de estas arterias coronarias y van a disminuir el flujo sanguíneo. Obviamente esto va a desencadenar a que si disminuye la circulación, también disminuye la perfusión del tejido miocárdico. Entonces, otra cosa también que quería aclararles es la diferencia con la miocardiopatía isquémica. La enfermedad coronaria es cardiopatía isquémica, no miocardiopatía. La miocardiopatía isquémica básicamente son las manifestaciones secundarias a la isquemia del corazón. Por ejemplo, si es que la isquemia ha generado cardiomegalia e insuficiencia cardíaca, obviamente estos problemas van a generar síntomas. Y aquí es donde hablamos de miocardiopatía isquémica, no por la isquemia en sí, sino por estas complicaciones secundarias, la cardiomegalia, insuficiencia cardíaca que dieron síntomas. Entonces, seguimos. Ya. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología, como les había comentado, por favor que no se salga de sus cabezas el concepto de aporte y necesidad de oxígeno. En una situación normal, es decir, ahorita donde están ustedes sentados, donde estoy yo, que estamos sanos, digamos, en cualquier necesidad de oxígeno que
bueno, valga la redundancia, necesita el corazón, el miocardio va a tener la capacidad de controlar el suministro para evitar que no se deje de perfundir ese miocardio. ¿Y de qué depende la demanda de oxígeno? Como les dije, esta puede aumentar con la frecuencia, con la contractibilidad y con la presión sobre la pared. ¿Y de qué depende el suministro de oxígeno? Bueno, básicamente de la sangre, es decir, del flujo coronario que esté adecuado y además de la capacidad de esta sangre para transportar oxígeno. Porque puede haber sangre, pero imaginemos que hay carboxihemoglobina. Entonces, ¿de qué va a servir que esté fluyendo si es que no transporta oxígeno? Entonces, ese transporte de oxígeno, además de depender de la función de la hemoglobina, también depende de la función pulmonar, para recordar el concepto de ventilación-perfusión, y además de la concentración de oxígeno inspirado, es decir, la presión arterial de oxígeno en ese momento. Continuando, también es importante aclarar el término resistencia coronaria. Bueno, ¿y por qué es importante? Pues básicamente porque dependiendo de la resistencia va a haber mayor o menor flujo. Entonces, en el corazón tenemos tres grandes grupos de arterias que generan resistencia. Las arterias epicárdicas coronarias, los vasos prearteriolares y los capilares arteriolares e intramiocárdicos. Entonces, aquí viene la primera pregunta para ustedes. Me comentaba la organizadora que más o menos son de tercero, así que recordando un poco de fisiología, quisiera preguntarles, de estos tres grupos, en una situación normal, es decir, con un paciente sano, sin enfermedad coronaria, ¿de quién creen que depende la resistencia? O sea, ¿quiénes son las arterias que regulan la resistencia al flujo en el corazón? Entonces, si alguien puede desbloquear su micro para responder esa pregunta, por favor. Ujú. Hola, en este caso, ¿no sería lo normal de que las arterias de menor calibre son las que generen mayor resistencia? Sí, muy bien. Muchas gracias. Yo soy. Entonces, como muy bien mencionó su compañero, las arterias en situaciones normales, es decir, en pacientes sanos, las que van a estar encargadas de dar la resistencia van a ser las R2 y las R3, es decir, las arterias más pequeñas, los vasos prearteriolares y los capilares intramiocárdicos. Bueno, ese es uno de los conceptos que tienen que saber. Ahora vamos a profundizar más por qué es importante el concepto de resistencia y por qué es importante entender que estas arterias de bajo calibre son las que van a manejar la resistencia, ya que existe el concepto de angina microvascular. Entonces, como habíamos mencionado, las necesidades de oxígeno del corazón van a estar reguladas justamente porque el lecho vascular coronario puede variar su resistencia para mantener el flujo constante y fijo del corazón, de sangre. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la regulación metabólica y autorregulación? Pues bien, en la regulación metabólica vamos a tener que los factores desencadenantes de esta demanda de oxígeno van a ser situaciones de estrés, por ejemplo, el ejercicio o el estrés emocional. Y esto va a hacer que la resistencia cambie, manejado por R2 y R3, como vimos en la anterior diapositiva, para que el aporte de oxígeno sea suficiente. Pero ¿qué pasa en la autorregulación? La autorregulación, como su mismo nombre dice, es auto, o sea, hay una adaptación justamente de estos vasos de resistencia, R2 y R3, que se adaptan a las alteraciones fisiológicas que hay en la presión arterial y de esta manera que el flujo se mantenga constante, de la misma manera. Y ahora, ya habiendo entendido estos conceptos de normalidad, es decir, lo que sucede en una persona sana, ¿qué es lo que puede ocasionar isquemia? Ay, creo que ahí, ahí se ve todo, creo. Bueno, hay múltiples causas de isquemia. Usualmente en un paciente, para que esto se desencadene, hay combinación de dos o más. Entonces vamos a revisar las principales. Primero, el término demanda versus circulación. Entonces, se puede generar isquemia cuando la demanda de oxígeno es demasiada, hay un exceso, el corazón necesita mucho oxígeno y la circulación está limitada, entonces no se puede suplir esa necesidad. Esta situación, por ejemplo, ¿cuándo se da? Imaginémonos la hipertrofia ventricular izquierda.
por ejemplo, por estenosis aórtica, digamos, ¿no? Entonces, como hay mayor músculo, hay mayor demanda de oxígeno y la circulación es la misma, entonces está limitada. Ahí podemos encontrar situaciones de isquemia. Por otro lado, tenemos también el término flujo limitado por situaciones mecánicas. ¿Y a qué nos referimos por situaciones mecánicas? Por obstrucciones, básicamente. Puede ser obstrucción por trombos, por émbolos coronarios, es decir, trombos que han podido viajar de un lado a otro, y también por espasmos. Es decir, que las arterias se estenosan, como lo que vamos a ver, angina de Prinzmetal. También puede ser por enfermedades secundarias, por ejemplo, el estrechamiento de los orificios coronarios, que es secundaria sífilis, por aortitis sifilítica, o también por anomalías congénitas. Bueno, básicamente la isquemia por anomalías congénitas se presenta más en infantes, no tanto en adultos, pero también es importante mencionarlo. Por otro lado, lo que es la constricción y la enfermedad microvascular. Entonces, aquí vamos a ver problemas en las arterias más pequeñas, es decir, R2 y R3 que habíamos hablado antes, que ya perdieron su capacidad de dilatarse o contraerse, que en situaciones normales pues lo hacían naturalmente, pero ahora ya no van a tener esa capacidad y se van a constreñir anormalmente, generando angina microvascular por problemas en estos vasos pequeños que comandan la resistencia fisiológicamente. Luego también el transporte de oxígeno. Como les había comentado antes, pues de qué me sirve que yo tenga circulando sangre si no tiene la capacidad de transportar oxígeno. Por ejemplo, en situaciones de anemia o de carboximoglobina. Entonces, alguien me puede preguntar, pero pues yo he visto muchos pacientes que tienen anemia y no necesariamente tienen isquemia. Pues sí, yo les voy a responder que tienen razón. Entonces, el tener anemia o carboximoglobina no te va a generar isquemia directamente. Es pocas veces o raras veces. Lo que va a hacer en este caso es que va a predisponer a la isquemia. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tenía una obstrucción coronaria previa a este problema como la anemia o la carboximoglobina, pues va a ser más fácil que se genere isquemia, porque además de la obstrucción, la sangre no aporta el oxígeno suficiente. Y por otro lado, bueno, la que ya les dije que es clásica, la aterosclerosis, que es la más frecuente de hecho. No voy a profundizar ahorita en eso porque lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero básicamente tiene que ver con que se reduce la luz justamente por las placas ateroscleróticas y que limitan la perfusión o la circulación de sangre, bueno, porque la luz está reducida. Entonces, seguimos. Bueno, y como les mencioné, ya que es la causa madre, digamos, la más frecuente, es importante profundizar un poco en ella. Entonces, como les dije, no se olviden de esto, por favor. Sé que lo he repetido varias veces, pero es importante. El equilibrio entre el aporte y la necesidad se ve desbalanceado y esto genera la isquemia. Y para esto va a aportar las modificaciones que hayan en la luz arterial por fenómenos vasomotores fisiológicos. Es decir, si por ejemplo el control endotelial que había de la dilatación en R2 y en R3 se ha perdido, pues obviamente va a generar problemas de isquemia. También espasmos patológicos, como ya les había mencionado antes, la angina de Prinzmetal, o por ejemplo si hay pequeños tapones plaquetarios. Nosotros sabemos que el endotelio vascular cumple funciones normales, es decir, en situaciones fisiológicas tiene sus propias funciones. De las más destacadas, pues que produce sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, produce sustancias constrictoras como la endotelina, también tiene un control local del tono vascular, el tono basal, también mantiene la superficie anticoagulante para evitar que se formen trombos agregados. También tiene una propiedad fibrinolítica, bueno, para lo mismo. También puede controlar la adherencia y por tanto la diapedesis de células inflamatorias, como por ejemplo los monocitos. Y si estas funciones, que son bien importantes para mantener el flujo sanguíneo adecuado, se ven interrumpidas, ¿qué creen que puede ocurrir? Bueno, obviamente se puede formar placas, pero antes de eso, yo les quiero preguntar, y aquí viene la segunda pregunta para el público, ¿qué factores son los que predisponen a que el endotelio vascular deje de funcionar adecuadamente y se formen placas? Entonces, si alguno de ustedes pudiera
sacar el silencio, por favor, para comentarnos un poco de eso. Sería importante. Ujú. Habla de Bueno, nuevo. yo Creo soy. que en el contexto de arteriosclerosis, creo Ujú. que el factor más importante es el depósito subendotelial de LDL oxidado, tal vez. Sí, muchas gracias, yo soy. Eso es básicamente la formación de placa. Y yo soy, para ti va esta pregunta, ¿qué factores de riesgo hay para que una persona desarrolle aterosclerosis? ¿Cuáles crees que son? O sea, son los factores principales: el alto Ujú, consumo de grasa, poca actividad física, ujú. sedentarismo, tabaco y comer bastante grasa oxidada, Muy saturada, bien, perdón. muchas gracias, yo soy. Perfecto. Entonces, justamente a esto quería llegar, a que la aterosclerosis no se desarrolla de la noche a la mañana, sino es una cosa crónica, intervienen varios factores de riesgo, como dijo su compañero, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la grasa, y si pueden ver, pues abajo el dibujo de la balancita, mayor LDL, que es el colesterol malo, y menor HDL, que es el bueno. Entonces, todo eso va a propiciar que haya una disfunción endotelial y por tanto se dé la aterosclerosis. Ya. Como dato curioso, más que nada, es que las placas tienen preferencia por los lugares donde haya mayor turbulencia, es decir, en las ramificaciones de las coronarias. Y ahora vamos a ver cómo se forman las placas. Bueno, esto es un recordaris porque es básicamente fisiología. Como dijimos, pues el LDL, que es el colesterol eh, popularmente llamado malo, es, puede ingresar al endotelio, precisamente al subendotelio, a la capa íntima, donde va a ser reconocido como extraño y ser fagocitado por los monocitos, los macrófagos. Y estos al fagocitar el LL, pues van a llamarse células espumosas. Estas células espumosas van a generar gran cantidad de inflamación, que es, bueno, el espacio amarillo que podemos ver ahí subendotelial, y esta gran cantidad de inflamación va a favorecer que las células del músculo liso que están en la capa media migren para formar capa de fibrina que pueda contener este espacio de inflamación que se está generando por la fagocitosis del LDL de los macrófagos. Entonces vamos a ver que aquí tenemos una placa, digamos, estable porque está cubierta por fibrina y no necesariamente se va a romper o probablemente no lo vaya a hacer. Sin embargo, por ejemplo, los linfocitos T que empiezan a degradar esta capa protectora de la inflamación de la fibrina que se había generado, empiezan a volver vulnerable a esta placa. Y esto es muy malo porque, ay, perdón, la siguiente, ya. Y esto es muy malo porque al ser degradada esta placa que se había formado, van a empezar a salir factores pues que llaman a las plaquetas, por ejemplo, el factor de von Willebrand, como podemos ver en la imagen, que va a adherir plaquetas con colágeno, luego se va a formar la agregación plaquetaria, porque van a ser activadas por sustancias como el tromboxano A2 o la trombina, van a degranularse para activar otras plaquetas y así se va formando un tapón plaquetario. También, además, vale decir que, aparte del tapón plaquetario, el mismo daño endotelial que hay, la lesión en el vaso por la ruptura de esta placa, va a exponer el factorístico, que como sabemos, pues inicia la cascada de coagulación. Entonces, imaginarán qué tan tapada puede quedar una arteria. Bueno, y en Una, la, en una, la una- una cosita, sí. ¿por qué o en qué situaciones los linfocitos, o sea, o es normal que los linfocitos degraden las placas de fibrina, o en qué situaciones es que comienzan a degradar la placa de fibrina? Bueno, esto usualmente se da con cronicidad, es decir, no es que las placas todas vayan a ser degradadas por los linfocitos y bueno, vayan a exponer todo el contenido inflamatorio que tienen, sino los linfocitos empiezan a reconocer este espacio inflamatorio como eh,
extraño. Es por eso que lo empiezan a degradar, pero es cronicidad. Es decir, no es que hoy día tengo factores de riesgo y mañana voy a tener placas y que se van a romper. No sé si me dejo entender. Sí, ok, gracias. Ya, en nada. Entonces, seguimos. Bueno, y como resultado de todo este proceso, pues vamos a ver un estado de hipercoagulabilidad, pero al mismo tiempo de hiperfibrinolisis, porque pues nuestro cuerpo es sabio y siempre quiere mantener un equilibrio. Y la fibrinolisis es lo contrario, entonces, para más o menos balancear. ¿Y por qué se va a fomentar ambos estados? ¿Por qué se van a fomentar? Bueno, por la combinación de un vaso vulnerable, bueno, vulnerable porque está dañado, porque está herido por esta situación, y por la sangre vulnerable. ¿Y a qué le decimos sangre vulnerable? Pues básicamente a una sangre contaminada, vulgarmente diciéndolo, ¿no? Contaminada por hiperglucemia, por LDL, por factores císticos, factores de coagulación, micropartículas plaquetarias, etc. Entonces, todo esto va a generar estenosis, disminución de la luz de la arteria. Y dependiendo del grado de estenosis, vamos a ver que hay menor o mayor perfusión del miocardio. Si digamos que la estenosis disminuye hasta el 50% del diámetro de la arteria, la capacidad limitada se va a ver se va a ver no en reposo, sino cuando haya mayor demanda de oxígeno, como ejercicio, cuando una persona está excitada, etc. Si, por ejemplo, la estenosis disminuye aún más el diámetro, hasta el 80%, la menor circulación se va a ver incluso en el reposo, no solamente cuando hay mayor demanda, sino en estados basales. Y si la estenosis es aún mayor que eso, pues ya vamos a ver problemas como la isquemia, ¿no? Que se produce en reposo, pero a un mínimo de esfuerzo, donde no esperaríamos que haya. Y otro punto a resaltar es que la localización de la obstrucción, es decir, dónde se encuentra el problema, va a influir en la cantidad de miocardio que sufrirá la isquemia. Entonces, bueno, no quiero adelantarme, pero para mencionarles, pues la localización puede ser subendocárdica, subepicárdica, transmural, y de acuerdo a eso, el pronóstico y la gravedad de la enfermedad del paciente. Y por último, pues que los vasos colaterales se forman cuando la estenosis es crónica e isquémica y pueden ayudar a suplir el flujo insuficiente, pero cuando la persona está en reposo. Entonces, si aumenta la demanda porque le dio por hacer ejercicio vigoroso a última hora, pues estos vasos colaterales, por más que estén ahí, sean abundantes, no van a poder suplir esa situación. Y bueno, aquí vamos con los efectos de la isquemia. ¿Por qué es que no queremos que una persona tenga isquemia? Bueno, lo más lógico que podemos pensar es lo siguiente. Si ha disminuido el flujo sanguíneo por X motivos, la presión de oxígeno que va a haber en el corazón va a bajar. ¿Y el corazón creen que va a poder cumplir con las funciones normales de siempre? Pues no, obviamente, porque no tiene oxígeno, no tiene con qué hacerlo. Va a alterarse entonces sus funciones mecánicas, sus funciones bioquímicas e incluso sus funciones eléctricas. Y hablando de eléctricas y de contractibilidad, la contractibilidad también se va a ver afectada. Entonces, en el corazón podemos ver hipocinesia, que es disminución de la contractibilidad, podemos ver asinesia, que no hay, o sea, ya no hay contractibilidad, o podemos ver disinesia. Bueno, la disinesia básicamente es protrusión de la pared, como lo que ocurre en el síndrome de Takotsubo, que alguno seguro lo habrá escuchado. Básicamente eso. Y todo eso, como hay menor contracción del corazón, va a hacer que no pueda cumplir su función como bomba, porque su función como bomba depende de cuánto se pueda contraer para expulsar sangre. Otra cosa es que, bueno, la isquemia puede ser de distintos grados, ¿no? Puede ser grave, no tan grave. Entonces, la isquemia que sí es grave va a poder interrumpir la contracción y la relajación normal del corazón de manera repentina. Es por eso que incluso en efectos negativos de infarto podemos ver arritmias secundarias a infartos. Y por si alguien me prestó atención en la anterior diapositiva, podemos saber que la isquemia o la perfusión insuficiente se va a poder dar en el subendocardio, en el subepicardio, y bueno, de manera transmural, es decir, atravesando todas las capas del corazón. Sin embargo, la más grave es la subendocárdica porque genera más isquemia, es decir, mayor tejido que no tiene sangre. El siguiente concepto es que si nosotros tenemos isquemia en grandes segmentos, es decir, en buena parte del corazón,
se va a poder llegar incluso a generar insuficiencia ventricular izquierda. Y si es que los músculos papilares se ven afectados, se puede también ver insuficiencia mitral. Justamente es peligroso porque el lado izquierdo es el lado dominante del corazón. Y aquí podemos ver que si estos episodios son transitorios, es decir, las insuficiencias que les estoy mencionando son transitorias, se desarrolla lo que es angina. Pero ¿qué pasa si permanecen? Es decir, no es que sean agudos. Se puede ver lo que es necrosis y posterior cicatrización. Bueno, la necrosis y la cicatrización sabemos que se da en lo que es el infarto. Y otra cosa es que la isquemia también se puede ver reflejada en cambios en el electrocardiograma. Sobre todo nos va a importar lo que son cambios en la onda T y en el segmento ST. Nos va a importar porque sus cambios o sus trastornos pueden indicar tal o cual enfermedad. Por ejemplo, la inversión transitoria de la onda T puede reflejar isquemia que no es transmural. Esto sirve para pronóstico del paciente porque pues, me está indicando que no es tan grave, es decir, no ha cogido todas las capas del corazón, la isquemia. Luego, la depresión transitoria del ST también puede indicar isquemia subendocárdica, que como les dije, es grave, es más grave que incluso la subepicárdica. Y la elevación del ST puede indicar la isquemia más intensa, la isquemia transmural. Entonces, como vemos, la isquemia tiene varios efectos negativos que incluso comprometen la estabilidad eléctrica del corazón. Por eso es que puede concluir en taquicardia o en fibrilación ventricular, como les había mencionado antes, ¿no? Bueno, ahora hasta ahorita les he dado un panorama general de lo que es la cardiopatía isquémica. Sin embargo, en esta diapositiva el objetivo era que puedan clasificar los síndromes que hay dentro de esta cardiopatía. Entonces, de manera simple podemos decir que hay cardiopatía isquémica estable o inestable. Bueno, la estable es básicamente la angina estable y la inestable puede estar comprendida tanto por la angina inestable o el infarto de miocardio. Y el infarto de miocardio ahora en la actualidad pues se le clasifica como ST elevado o no ST elevado. Pero también hay otras clasificaciones que si ustedes buscan las pueden encontrar, como por ejemplo infarto de miocardio con onda Q, sin onda Q presente. Y bueno, el cuadro de azul lo hice yo. Y el otro cuadro, bueno, es una imagen del Harrison, por si alguien quisiera leer esa parte. Y nos menciona el Harrison, ¿no? Que en la presentación de un paciente por primera vez que viene con dolor isquémico, nuestro diagnóstico provisional, es decir, el que hasta no se demuestre lo contrario sigue siendo ese, es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo básicamente consiste en angina inestable y el infarto. Entonces, nosotros le tomamos el EKG y pues vemos cómo se ha presentado ese dolor, ¿no? Con elevación de ST o sin elevación de ST. Si ha presentado elevación de ST, nosotros no pensamos en angina inestable, sino pensamos en infarto del miocardio. Y ahí, como les había mencionado antes, podemos ver si es que está presente la onda Q o no está presente la onda Q. En cambio, si en el EKG no hay elevación del ST, podemos pensar en angina inestable o en infarto de miocardio. ¿Y cómo los diferencio? Por los indicadores bioquímicos o como se dicen los biomarcadores cardíacos, que adelantándoles un poco, pues las preferidas son las troponinas, pero también puede ser la isoforma MB de la creatinina, de la CK. Y llegamos a un diagnóstico final. Entonces, para que tengan un esquema mental de qué enfermedades vamos a incluir dentro de la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica. Y entonces empezamos con la angina estable. Aquí voy a pedir otra participación de ustedes. Creo que como ven la diapositiva, están viendo ahí la imagen de un señor que con su puño se está, bueno, agarrando la región external del tórax. Y yo quisiera que alguno de ustedes, cualquiera, me pueda mencionar, solo viendo la imagen, ¿cuál creen que es la presentación de un paciente con angina estable? Esa imagen corresponde a un paciente con angina estable. Específicamente es el signo de Levin, pero bueno, eso después. Ahora quiero que me digan, de acuerdo a la imagen, qué les llama la atención, la localización, la intensidad. ¿Alguien, por favor, puede comentarme un poco sobre eso? Si no, voy a tener que llamar por nombres.
Ujú. A ver, vamos a llamar a Danfer Salazar. Ujú. Entonces, llamamos a Jorge Alexander. No sé. Bueno, a ver, una chica, Alessandra Zapata, dice aquí. A ver. Dice Stephanie Sandoval. Chicos, no se preocupen, en realidad es solamente su apreciación de lo que están viendo en la imagen. No hay respuesta que sea mala o que sea buena, simplemente es lo que están viendo. Así que voy a llamar a... Es un dolor precordial Ahí está, de gracias. intensidad aparentemente alta por la expresión que muestra el paciente. Sí, muy bien. Y bueno, tiene características de que se irradia por la inervación visceral. Muy bien. Gracias, Marci. Muy bien. Entonces, chicos, no se trata de que memoricen todo ni que lo aprendan así de paporreta, más bien cosas que puedan acordarse, ¿no? Por ejemplo, yo lo aprendí muy bien viendo esta imagen. Entonces, como mencionó su compañera, es un dolor precordial. Como pueden ver, es en la parte external. Bueno, el dolor básicamente es retroesternal, ¿no? Pero ustedes me entienden. Se encuentra el paciente señalando que le duele la zona central del tórax. Es un dolor también tipo opresivo. El paciente siente que algo lo está estrujando. También, como dijo su compañera, es un dolor que se irradia. ¿Y a dónde se puede irradiar? Pues la irradiación típica es a hombros, ambos brazos, a la espalda, la base del cuello, incluso puede llegar a la mandíbula, nunca por encima de la mandíbula. Y el signo típico, o sea, cómo se presenta un paciente con esta enfermedad, es el signo de Levin, que es la imagen que están viendo, que es un paciente que con su puño señala dónde le duele, en la región central del tórax. Y básicamente la angina inestable o clásicamente es presentada después de periodos de ejercicio, de alguna emoción fuerte y cede con el reposo. Pero no se dejen engañar. Esto es la presentación típica. Puede llegar un paciente que me diga que apareció su dolor durante el reposo, incluso cuando estuvo echado, sí, en medicina realmente nunca y nunca ni siempre. Pero lo clásico, ¿no? Para no olvidarnos. También puede desencadenarse luego de alguna comida pesada, contacto con una superficie muy fría. Y puede ser que llegue un paciente con angina estable, perdón, pero que no me diga que tiene dolor opresivo, dolor precordial clásico, pero puede presentar síntomas que son llamados equivalentes anginosos. ¿Y por qué equivalentes anginosos? Porque también indican una angina estable, pero no son el dolor clásico anginoso de la angina, vale la redundancia. Son la disnea, las náuseas, la fatiga, los desmayos, y estos se dan más frecuentemente en los ancianos y en los diabéticos. Y también hay variantes de la angina estable, como por ejemplo la angina de esfuerzo. La angina de esfuerzo básicamente desaparece luego del reposo. Bueno, como su mismo nombre lo dice, se da porque hay un esfuerzo del paciente por encima del que normalmente hace, pero se caracteriza por ser estable porque el paciente reposa unos 5 minutos y pues naturalmente le pasa. Incluso si le ponemos nitroglicerina sublingual, pues le pasa el dolor mucho más rápido todavía. La angina nocturna es, bueno, la angina que te despierta justamente cuando estás en la noche, durmiendo. Y te despierta porque
tienes sensación de que te está molestando algo en el tórax o no puedes respirar, es decir, hay disnea. ¿Y por qué se podría generar esta angina nocturna? Me puede preguntar alguien. Y pues sí, puede ser generada porque hay alguna taquicardia, porque hay disminución de la oxigenación, por ejemplo, por algún cambio en el patrón respiratorio del sueño, o porque incluso por la misma posición, es decir, la persona que está echada, hay mayor retorno venoso y esto aumenta la expansión del volumen, es decir, vamos a tener mayor volumen telediastólico al final de la diástole en el corazón, y esto aumenta la tensión parietal. ¿Y qué habíamos dicho de todas estas situaciones? Que van a hacer que el corazón esté hambriento de oxígeno, necesite más oxígeno. Y como sabemos, pues si su circulación era limitada, eso desencadenó la isquemia. Eso es básicamente lo que es la angina nocturna. Y por último, para mencionarles algo más de la angina, es que no es que haya una hora fija, ¿no? No sé, el paciente sufrió angina en la mañana, entonces sí es angina. No. Sí es cierto que varía según la hora del día y el estado emocional del paciente. Sin embargo, también hay presentación con umbrales fijos, es decir, que con un cierto nivel de actividad es que se va a desencadenar esta angina. Y esto ocurre porque las estenosis de ese paciente, o sea, de las arterias de ese paciente, obviamente, y el aporte miocárdico del oxígeno a ese paciente son fijos. Es por eso que hay como un umbral más o menos fijo en ese paciente. Eso se conoce como angina de esfuerzo estable. Ahora vamos a la parte de exploración física. Bueno, la angina estable asintomática, es decir, que el paciente no refiere ninguna molestia, pues vamos a encontrar una exploración física normal. Sin embargo, si yo tengo un paciente que tiene diabetes y estoy sospechando de que tiene alguna isquemia, lo que yo debo hacer es buscar signos de enfermedad aterosclerótica. ¿Por qué? Nosotros habíamos comentado que la causa principal o más frecuente de la enfermedad coronaria es la aterosclerosis. Y bueno, ustedes me pueden decir, ¿pero acaso le voy a abrir la arteria para buscar que hay placas? Obviamente no, pero podemos buscar al menos signos de que hay esta enfermedad dentro del paciente. ¿Cuáles son estos signos? Por ejemplo, puede haber aneurisma en la aorta abdominal, pueden haber soplos en la arteria carótida, pueden haber disminución de pulsos, siempre es importante palpar los pulsos, en las extremidades. Y también puedo buscar signos de factores de riesgo de la aterosclerosis. Ya también habíamos comentado de los factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ver signos de justamente la presencia de estos factores, como por ejemplo los antelasmas y los santomas. Bueno, ahí tienen una imagen del santelasma. Son lo mismo, solamente que los antelasmas se presentan en los párpados y los santomas en otras partes del cuerpo, por ejemplo en la mano. Básicamente son nódulos que tienen acumulación de macrófagos que han fagocitado LDL, es decir, células espumosas. Entonces, esto ya me puede indicar que el paciente pues tiene el colesterol alto y es un riesgo para aterosclerosis. Luego también, si estoy sospechando de que tiene enfermedad arterial en el corazón y por tanto desarrolló esta angina estable, pues ¿acaso solamente se van a afectar las arterias del corazón? No. También debo buscar signos de enfermedades arteriales periféricas. ¿Y cómo hago eso? Pues midiendo los pulsos, por ejemplo, en las extremidades, en los brazos, en las piernas. También comparar la presión arterial entre un brazo y el otro y el tobillo, lo que clásicamente se conoce como índice tobillo-brazo. E incluso puedo buscar signos de enfermedades que predisponen a la enfermedad coronaria, como por ejemplo la hipertensión. En el fondo de ojo básicamente puedo ver retinopatía hipertensiva si veo muescas arteriovenosas. Entonces esto me haría pensar, bueno, el paciente tiene hipertensión y encima me presenta tal síntoma, probablemente sí es enfermedad coronaria. Entonces, así vamos uniendo todas las piezas, la anamnesis, la exploración física, posteriormente para confirmar laboratorio, etcétera, para llegar a un solo diagnóstico. Y en la parte de palpación, pues vamos a poder palpar si es que hay algún agrandamiento cardíaco, si es que hay una contracción que no es normal, no es natural del impulso cardíaco, por ejemplo, por tórax hiperdinámico. La auscultación, que bueno, es básicamente nuestro estetoscopio, podemos ver si hay soplos arteriales y si es que la isquemia ha comprometido la función ventricular,
pues podemos escuchar un tercer o cuarto ruido del corazón. Y como les había comentado antes, si se llegan a afectar los músculos papilares y por tanto la válvula mitral, también podemos escuchar soplos sistólicos justamente por la insuficiencia mitral. Y como un tip, pues estos signos, los que les acabo de mencionar en la auscultación, se escuchan mejor cuando el paciente está en decúbito lateral, izquierdo sobre todo, ¿no? Ya. Entonces, seguimos. Y bueno, la parte de estudios de laboratorio. Bueno, es importante hacer un examen de orina porque podemos descartar enfermedades predisponentes, como por ejemplo la diabetes mellitus, las enfermedades renales como la microalbuminuria, etc. Todas estas enfermedades aceleran los procesos de aterosclerosis, entonces es importante también. La parte del examen de sangre, ¿de qué no sería de utilidad? Pues básicamente para medir lípidos, como colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, etc. La glucosa, creatinina, etc. Luego, en la radiografía del tórax, nosotros podremos ver isquemia en radiografía de tórax, pues no, ni que tuviéramos ojo biónico, ¿no? Pero básicamente lo que podemos ver son consecuencias de esta isquemia, bueno, cardiopatía isquémica, como por ejemplo el corazón aumento de tamaño, cardiomegalia, eso lo podemos ver con radiografía de tórax. Si es que hay signos de insuficiencia cardíaca, también lo podemos ver con radiografía de tórax. Y otra prueba que me parece importante saberla es la proteína C reactiva. Entonces, el incremento de esta proteína en sangre, específicamente entre 0 y 3 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, es de alta sensibilidad. Es un factor independiente para el riesgo de cardiopatía. Entonces, me puede servir, por ejemplo, al momento de que yo voy a tomar decisiones del tratamiento del paciente. ¿Y cuál es su principal beneficio, el del incremento de la proteína C? Pues básicamente es que imaginemos que antes de que yo tomé esa prueba, yo había clasificado a mi paciente con isquemia en categoría intermedia de isquemia, en base a sus factores de riesgo personales, ¿no? Pero en cambio, yo después de tomarle la prueba, veo que se ha incrementado entre 0 y 3 mg, pues entonces lo reclasifico. Esa es la utilidad básicamente, ¿no? Para la parte terapéutica. Y por otro lado, el EKG. En el EKG vamos a ver anomalías de la repolarización. Recordemos que estamos viendo un daño directo en el músculo del corazón. Entonces, como les había mencionado antes, vamos a ver cambios en el ST y en la onda T, que van a ser consecuencia, por ejemplo, de hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones en la conducción de, bueno, electricidad justamente intraventricular, porque está afectado esto, y van a ser todos estos cambios van a ser sugestivas de que hay cardiopatía isquémica. Luego también podemos ver que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el signo de mayor riesgo para resultados adversos, es decir, es como mal pronóstico de una persona que ha sufrido cardiopatía isquémica. Y como un dato curioso, bueno, no curioso, importante, es que los cambios más específicos que voy a ver en el EKG van a ser los que encuentro después de que pasa la angina estable. O sea, el paciente sufrió de eso, ya digamos con el reposo mejoró, etcétera. Yo le vuelvo a tomar un EKG y los cambios que vea en el segmento ST y en la onda T en ese momento van a ser más específicos que los que le tomé cuando recién me llegó con el problema, ¿no? Con la angina. Y la isquemia sintomática. Esto en realidad no es que sea tan común, ¿no? Pero por si acaso, para que todos lo sepamos, lo puse. Entonces, la arteriopatía coronaria obstructiva, es decir, la enfermedad de las arterias del corazón por obstrucción, el infarto agudo del miocardio, la isquemia miocárdica transitorio, pueden no llegar a generar síntomas. No por eso los vamos a descartar. Como les dije, para llegar al diagnóstico de un paciente, pues es una suma de varios factores, ¿no? La anamnesis, la exploración, laboratorio, etc. Pero para la parte de los síntomas, pues no necesariamente llegan a generarlos. Por eso que puse lo de la parte asintomática. Y en la vigilancia del EKG ambulatorio, la mayor parte de pacientes con angina típica crónica, es decir, con la angina estable, porque bueno, es la angina crónica, puede tener signos de isquemia, como por ejemplo la depresión del ST,
mientras que hacía actividades extrahospitalarias, es decir, su funcionamiento, digamos, es normal. Entonces, también es importante saberlo porque si yo tengo un paciente que, bueno, lo veo haciendo sus actividades de manera normal, no necesariamente, pero me llega con, obviamente, con todo esto, teniendo una historia previa, ¿no? Para la sospecha de justamente la angina, pues que no haya signos de depresión de ST no necesariamente me descarta el diagnóstico. Luego, a ver, ¿qué otra cosa es importante? Pues que la isquemia sintomática, si es que se genera después de lo que es el infarto, usualmente es un signo de que va a haber un mayor riesgo a que se vuelva a desarrollar algún segundo episodio coronario. Siguiente. Entonces, pasamos al síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Bueno, aquí habíamos ya mencionado la angina inestable y el infarto no ST, o el STEMI, como le llaman en inglés. Entonces, para un recordaris, pues una persona con cardiopatía isquémica puede ser clasificada en dos grupos. O puede tener arteriopatía crónica coronaria, como ya hemos mencionado, la angina estable que ya vimos, o el cuadro inicial que es estable, perdón, o el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es el que ya les dije, angina inestable e infarto. Y comenzando con la fisiopatología, pues el síndrome coronario agudo, en este caso sin elevación de ST, sigue la misma regla que toda la parte isquémica, bueno, es parte de la isquemia, ¿no? Hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno y esto usualmente es porque hay un trombo que está ocluyendo la arteria y el trombo se generó luego de que hay una placa rota y el endotelio está lesionado, como ya habíamos visto anterior, activación de cascadas de coagulación, de agregación plaquetaria, etcétera, y todo esto conlleva el trombo que ocluye la arteria. Y esto pues puede dar trastornos como el síndrome coronario agudo no ST. Entonces, ¿qué otras causas pueden haber de síndrome coronario agudo no ST? Pues puede ser obstrucción dinámica, que ya también les había adelantado un poco antes, como la angina de Prinzmetal, que también vamos a explicarlo, no se preocupen. También puede haber una obstrucción mecánica intensa por la aterosclerosis. Puede haber mayor demanda de oxígeno, como qué situaciones hay. Aquí viene otra pregunta. Para cualquiera en realidad, ¿qué situaciones pueden generar mayor demanda de oxígeno? Son situaciones clásicas, digamos, ¿no? Que hacen que el corazoncito necesite más oxígeno. No sé si alguien quiere participar o yo llamo como la otra vez. A ver, podemos llamar a Juan Diego Juárez. O llamamos a Mayra Talledo Ulfe. Vamos chicos, no dejen mal la piura. ¿Pueden ser las infecciones? Muy bien, gracias Diana. Pueden ser las infecciones. Para hacerlo más dinámico, chicos, alguien más me comenta ya una situación que genere más demanda de oxígeno. Su compañera Diana ya mencionó infecciones. Yo les digo otra, la fiebre, por ejemplo. Otra puede ser aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, perfecto. ¿Alguien más? Una participación más para continuar. Y tal vez las miocardiopatías hipertróficas. Muy bien, exacto. Obviamente, como el músculo está hipertrofiado, pues necesita más oxígeno. Gracias, gracias chicos. Entonces, también la mayor demanda de oxígeno con la circulación limitada, pues va a generar este problema de isquemia, el síndrome coronario agudo, no ST. Entonces, la lesión directa en este caso que va a generar la isquemia, cuando nosotros la analizamos, pues usualmente lo que podemos ver es que hay una estenosis excéntrica, es decir, el problema hacia afuera.
y que tienen un centro lipídico rodeado por la capa fibrosa que habíamos hablado antes, ¿no? Y es importante saberlo porque en los pacientes que tienen síndrome coronario agudo no ST, se ha visto que las placas que con mayor frecuencia se rompen y ergo forman trombos son ese tipo de placas, que tienen un centro lipídico y rodeados por una capa fibrosa. Es decir, son las placas vulnerables, ¿no? De las que habíamos hablado antes. Entonces, siguiente. Bueno, luego viene la presentación clínica otra vez. Entonces empezamos con la parte del diagnóstico. Pues la verdad es que va a ser parecido a lo que habíamos visto en la angina estable con sus diferencias. Entonces lo típico, nuevamente, lo que vemos es la molestia retroesternal, ese dolor anginoso que habíamos visto, en este caso mucho más intensa, obviamente, y que cumple al menos uno de los 3 factores que están señalados en la diapositiva, que aparece en el reposo o con un esfuerzo mínimo y que dura mucho más que la angina estable, es decir, más de 10 minutos. 2, que es un inicio reciente, no es que sea algo crónico. Y un patrón en crescendo. ¿Qué significa un patrón en crescendo? Un patrón en crescendo es que el dolor se intensifica, se hace más duradero, más intenso y más frecuente que en los anteriores episodios. En cambio, en la angina estable, su patrón es crescendo de crescendo. Es un dolor que se intensifica, llega a su punto máximo y luego se declina y al paciente ya no le duele. En cambio, en este caso, pues no es que le va a dejar de doler así como así. Y obviamente, para nosotros diferenciar la angina inestable del infarto, porque en síndrome coronario agudo encontramos ambos, angina inestable e infarto, pues vamos a tener que analizar los signos de necrosis que van a ser reflejados en la parte de laboratorio, o sea, las troponinas, la CKMB, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero para diferenciarlos. Luego, en la anamnesis y exploración física. Bueno, como ya habíamos mencionado, la molestia retroesternal se puede irradiar a brazo izquierdo, hombro, cuello, mandíbula, etc. Y también se puede generar en epigastrio. En epigastrio el dolor lo encontramos básicamente cuando el infarto o la isquemia es en la cara inferior del corazón. Y otra vez podemos encontrar equivalentes anginosos, como ya habíamos hablado antes, disnea, molestias epigástricas, náusea, debilidad, etc. Y básicamente los equivalentes anginosos se dan más frecuentemente en personas con diabetes, que son mujeres y que son de la tercera edad, son ancianos. La parte de la exploración física, como ya les habíamos dicho, como ya les había dicho, perdón, se asemeja a los pacientes con angina estable, pero si es que nosotros vemos, bueno, si es que se desarrolla una gran área de isquemia, es decir, el problema ha comprometido buena parte del tejido del corazón, encontramos también síntomas como diaforesis, la piel pálida y fría, taquicardia, tercer y cuarto ruido, que bueno, son signos de insuficiencia ventricular, estertores en base pulmonar y a veces incluso hipotensión. Y luego, en el electrocardiograma, si encontramos depresión del segmento ST, esta puede ser transitoria, pero si la encontramos aún cuando no hay signos biomarcadores de necrosis, puede persistir en caso de infarto no ST. Luego, si encontramos, bueno, cambios en la onda T, no es que sea raro, realmente son bien frecuentes, pero no son específicos, son menos específicos que los cambios que hay en el ST, a menos que sea un cambio muy brusco, ¿no? O sea, si hay inversiones de onda T que no habían en la anterior EKG y son muy profundas, mayor o igual que 0.3 milivoltios. Y en la parte de los biomarcadores cardíacos, también que ya les había adelantado un poquito, sirven básicamente para poder diferenciar tanto la angina inestable como el infarto. Bueno, en este caso el infarto del que estamos hablando es no ST, es decir, sin elevación del ST. Entonces, en el infarto, lo que vamos a encontrar son biomarcadores de necrosis, como lo son la troponina I o T, que son específicos, y justamente por eso mismo se prefieren para el diagnóstico de lo que es infarto. Pero también encontramos otro marcador cardíaco que es la isoforma MB de la creatinina quinasa, que también ya les había hablado, CKMB. Es menos sensible que las troponinas, pero aún así se emplea.
Y los aumentos o las disminuciones temporales de estos marcadores van a ser importantes, por eso es que debe haber un continuo monitoreo, porque tienen una relación directa con el incremento y la mortalidad. Es por eso que se toman en cuenta, además de que son útiles para el diagnóstico diferencial, como les había dicho. Luego pasamos a la valoración diagnóstica. Entonces, nuestra batería de exámenes o requisitos para la valoración diagnóstica de los pacientes con síndrome coronario agudo no ST van a consistir en la exploración clínica y la anamnesis, que bueno, no está puesto aquí, pero es clave. Luego el EKG, los biomarcadores que ya hablamos, la prueba de esfuerzo y opcionalmente, es decir, no es obligatorio, la angiotomografía computarizada coronaria. ¿Y por qué, o bueno, para qué, mejor dicho, se toma en cuenta toda esta batería de exámenes auxiliares? Bueno, primero porque necesitamos o diagnosticar o descartar, confirmar, digo que sí o que no, si hay infarto. Y esto lo voy a hacer con los biomarcadores, como les dije, de preferencia las troponinas. Luego, podemos detectar isquemia incluso en reposo. Si nosotros le hacemos un monitoreo del EKG continuo al paciente, es decir, una batería de EKGs seriados, ¿no? Luego también podemos identificar si hay alguna obstrucción coronaria en el reposo. Y esto lo hacemos con la angiotomografía computarizada coronaria. O también se puede hacer con pruebas de esfuerzo. Y ya. Luego, si yo tengo un paciente con baja probabilidad de isquemia, es decir, no estoy sospechando mucho de que pueda tener isquemia, lo correcto sería hacer una vigilancia clínica, porque no he descartado del todo que pueda tener esa enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste esa vigilancia clínica? Pues en que yo voy monitoreando al paciente para ver si es que tiene molestias isquémicas repetitivas, es decir, algún dolor external, dolor irradiado, etc. Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Las manifestaciones clínicas. También es importante, como ya también dijimos, la vigilancia del EKG, es decir, hacer EKG seriados y los marcadores cardíacos. Los marcadores cardíacos usualmente o clásicamente se toman en la primera ocasión y luego a las 4, a las 6 y a las 12 horas de haber tomado esa primera vez. Entonces, con este monitoreo, si yo veo que hay nuevas elevaciones en los marcadores o que hay cambios en el EKG que no habían antes, de ondas ST, de segmento ST, perdón, y onda T, pues yo hospitalizo al paciente. Sin embargo, si yo veo que el paciente sigue sin dolor y los marcadores cardíacos no se han elevado, etcétera, tampoco es que voy a descartarlo del todo. Así que también le hago una prueba de esfuerzo para ver si es que hay realmente isquemia en reposo o, como ya habíamos hablado antes, la angiotomografía para detectar si es que en las coronarias hay obstrucción o no. Bueno, como su mismo nombre lo dice, angiotomografía es una tomografía de angio, o sea, de los vasos, ¿no? Y voy a poder evaluar su luz para ver si está obstruida o no. Luego, la variante de Prince-Metal, que también es un tipo de angina, es una angina que se caracteriza porque es más intensa que la angina estable, clásica, crónica. Se da mayormente, o bueno, es más común encontrarla en el reposo y también es común encontrarla con elevaciones transitorias del segmento ST. ¿Y por qué se produce esta angina? Bueno, es causada básicamente porque hay un espasmo dentro de la arteria coronaria. Este espasmo va a generar que haya isquemia intensa, incluso a veces puede concluir en infarto. Y el espasmo no se ha comprendido muy bien hasta ahora por qué es que se da o no. Se hipotetiza que puede ser por hipercontractibilidad de las fibras, o sea, ya per se las fibras son hipercontráctiles y bueno, generan el espasmo. Y esto puede ser desencadenado por vasoconstrictores importantes, adrenérgicos, leucotrienos o serotonina, que son vasoconstrictores potentes. Las manifestaciones clínicas y... Ay, perdón, cambié de diapositiva. Ya. Y dentro de las manifestaciones clínicas y angiográficas, pues los pacientes son más jóvenes y tienen menos factores de riesgo que los pacientes que encontramos con síndrome coronario agudo con no elevación del CT. Es decir, los que habíamos hablado justo hace ratito, antes de esto,
con ellos. Haciendo la comparación, son más jóvenes y no tienen tantos factores de riesgo como los del síndrome coronario agudo. Y para poder confirmar el diagnóstico, pues como les había comentado, evaluar la elevación del segmento ST y el dolor en reposo. Aunque como siempre no es siempre o nunca en medicina, así que si es que no tenemos esas características, no podemos descartar del todo, ¿no? Pero es lo más sugerente, digamos, de angina de Prinzmetal. Y el espasmo focal también es más común en la arteria coronaria derecha. También no necesariamente afecta a una sola arteria, puede afectar múltiples arterias al mismo tiempo y en una sola arteria puede afectar en más de un sitio. Eso. El efecto de las drogas en pacientes jóvenes también, si no mal no recuerdo, tenía que ver con este tipo de variante, ¿verdad? ¿O no? Sí, como habíamos hablado, este tipo de enfermedad, bueno, la angina variante de Prinzmetal tiene que ver con lo que es vasoconstricción potente, ¿no? Y hay drogas que pueden causar eso. Entonces, sí, tienes razón, tiene que ver con esta situación. Entonces, pasamos a lo que es el infarto miocardio con el... Y esta es la última parte, chicos, no se aburran, por favor. El infarto de miocardio que habíamos visto antes es el que no tenía elevación de ST. Y ahora el que vamos a ver es el que sí tiene elevación de ST. Ya habíamos visto antes, ¿no? Se valora por primera vez a alguien que ha llegado con dolor isquémico agudo, pues el diagnóstico provisional es síndrome coronario agudo. Y lo que va a ser decisivo para nosotros va a ser el EKG, bueno, y como ya habíamos visto antes también, los biomarcadores cardíacos. Entonces, van a ser decisivos para el diagnóstico y la clasificación de nuestros pacientes y así poder diferenciar, bueno, el EKG más que nada, si es que el paciente en su primer EKG tuvo ST elevado o no, para diferenciarlo del síndrome coronario agudo no ST o ST elevado. Y los biomarcadores, ya dijimos, para diferenciar la angina inestable del infarto. Bueno, en la fisiopatología, o bueno, ¿por qué se causa este problema del STEMI? Bueno, ahí puse STEMI. STEMI es las siglas en inglés para lo que es infarto miocárdico sin elevación con elevación de ST. Entonces, ¿por qué se causa? Básicamente porque hay un flujo disminuido por un trombo. Entonces, aquí lo principal es el trombo que está ocluyendo la arteria. Y bueno, para la formación del trombo hay varios pasos que están resumidos de manera simple en las flechitas, en todo ese circuito verde que pueden ver ahí. Y les voy a pedir aquí otra participación a ustedes. Si alguien, así de manera bien simple o lo que más se acuerde, me pueden decir cómo se formó o cómo se forma el trombo, que también ya lo revisamos en esta exposición. A ver si alguien puede, por favor. ¿Qué tal? Kiara Nicole, dice. Kiara Nicole Girón. Lisette S.O. Dice Diana Chanaga. Javier Márquez. Michael Knight.
Chicos, ¿alguien puede decirme algo, por favor, de la formación del trombo? Bueno, creo que como está la placa aterosclerótica, lo que hace es que altera el flujo de la sangre. Entonces, que sabemos que es laminar. Entonces, al alterar el flujo, va a estar en contacto los glóbulos rojos con lo que es el endotelio. Y Muy bien. en principio el factor de von Willebrand que mencionaste y otros factores que van a facilitar la formación del trombo. Gracias, Diana, muchas gracias. Entonces, bueno, Diana ya nos resumió bastante bien lo que es la formación del trombo. Se los voy a recordar nada más porque estoy muy segura de que todos ya lo saben. Al comienzo realmente se forma una capa, una sola capa de plaquetas, ¿no? Estamos hablando de una placa que se ha roto. Entonces se forma una sola placa de plaquetas para, una sola capa, perdón, de plaquetas para tratar de como costrificar esta zona de ruptura, ¿no? Por así decirlo. Luego los agonistas van a estimular que estas placas se activen. Ya habíamos mencionado algunos, como el tromboxano 2, la trombina. También cuando estas placas están activadas, lo que va a ser fundamental es el cambio en la conformación de la glucoproteína 2B3A. Este receptor es bastante importante porque va a unir al fibrinógeno y como es una molécula divalente, también es capaz de unir a más de una plaqueta simultáneamente. Entonces, esta glucoproteína es el puente para que hayan enlaces cruzados y así se forme la agregación plaquetaria. Entonces, no se olviden que cuando las plaquetas están activadas, esta glucoproteína, el receptor, cambia su conformación y va a poder unir más plaquetas, formando el agregado. Luego, como habíamos mencionado, la ruptura de la placa, aparte de esta agregación plaquetaria, por la misma ruptura hay una lesión endotelial que va a exponer el factor hístico, que es el factor 7, para activar la cascada de coagulación. Y como habíamos visto o sabemos, la cascada de coagulación pues culmina en lo que es el factor 10, el 10A específicamente. Esto va a hacer que se convierta de protrombina a trombina y la trombina pues va a favorecer la conversión de fibrinógeno en fibrina. Y toda esta situación de la agregación, de la coagulación, va a generar que hayan trombos, que van a tener agregados plaquetarios y fibrina. Entonces, aparte de que los trombos están ocluyendo de manera mecánica, también los eritrocitos van a disminuir su velocidad, es decir, van a atrapar eritrocitos en todo este tapón que se ha creado, ¿no? Entonces, por eso disminuye también el flujo sanguíneo. Otra cosa que hay que mencionar, que ya, bueno, recalcar porque creo que ya lo habíamos visto, es que las estenosis que son de evolución lenta y de alto grado forman abundantes vasos colaterales. Es por eso que cuando hay una, digamos, cierta cronicidad de este tipo de estenosis por toda esta situación que ya comentamos, no necesariamente desencadena infarto o miocardio con elevación de ST, justamente por la presencia de estos vasos colaterales. Pero si, por ejemplo, el trombo, perdón, se forma de manera rápida e instantánea en donde está la lesión, ahí sí hay más probabilidades de que haya infarto de miocardio con elevación de CT, porque no va a haber tiempo de que se generen estos vasos colaterales que suplan esa falta de irrigación que está sufriendo el miocardio. Entonces, esa es la parte de fisiopatología. Ay. Y continuando, aparte del trombo que ya vimos que se presenta y forma, bueno, y da lugar al infarto a miocardio con elevación de ST, también hay otras causas que no necesariamente son tan frecuentes. Lo principal, siempre recuerden el trombo. Pueden haber émbolos, pueden haber anomalías congénitas, pueden haber espasmos del vaso de por sí, y pueden haber también trastornos generalizados, sobre todo inflamatorios, ¿no? Que van a causar lesión endotelial. Y ya vimos cómo eso afecta a la circulación.
¿Y de qué depende el daño que vaya a causar esta isquemia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que sea peor o de peor pronóstico o más grave, ¿no? Bueno, va a depender primero de qué territorio irriga el vaso afectado, o sea, el vaso que ha sufrido esta formación de tapón y todo, ¿no? Entonces, si por ejemplo la afectación es de mi arteria coronaria izquierda, pues ya se imaginarán el daño que va a sufrir el corazón. Luego, tiene que ver también qué tan ocluida está esta arteria. Ya habíamos hablado de porcentajes de oclusión, entonces dependiendo de si la oclusión es total o no, también va a variar el grado de gravedad. Luego, ¿cuánto dura esta oclusión? Porque como habíamos visto, hay mecanismos naturales de fibrinolisis o también puede ser que el médico actúe rápido. Entonces, dependiendo de qué tanto y cuánto dura esta oclusión, también va a sufrir mayor o menor daño el corazón. Ay, perdón, se salió. Ya. Luego, ¿cuál es la cantidad de sangre que aportan los vasos colaterales? Como les había dicho, si es que es una trombogénesis que se instaura rápidamente, pues no van a haber vasos colaterales, no va a haber esta formación de vasos que suplan la falta de sangre que está sufriendo el corazón, y esto puede generar mayor daño del que se generaría si es que sí hubiera. Luego también, ¿cuánto de oxígeno necesita la parte del corazón que ha sido afectada? Como retomando el ejemplo anterior, ¿no? Imaginemos que nosotros vemos que se ha afectado la coronaria izquierda. ¿Cuánto irriga la coronaria izquierda? Irriga la parte principal del corazón, ¿no? Entonces ya nos imaginaremos cuánto necesita de oxígeno el corazón izquierdo y qué tanto va a afectar eso al corazón total. Luego, también importan los factores naturales, que como ya habíamos dicho, o sea, propios de nuestro cuerpo, que generan la lisis del trombo que se haya causado. Como dijimos antes, pues siempre se va a tratar de haber una formación, bueno, no una formación, trombogénesis y fibrinolisis. Entonces también depende de los mecanismos de lisis que haya naturalmente. Luego también depende de si es que el flujo de sangre que ha sido cortado porque la arteria estuvo ocluida se restaura, depende de cómo se adecúa la zona infartada a esa irrigación. Entonces, digamos que yo tenía mi arteria que pues no estaba funcionando porque tenía un trombo, alguna plaqueta, un agregado plaquetario, perdón, y se restaura el flujo porque, no sé, lo trombolizamos o algo que hizo que se desobstruya. ¿Cuánto de la zona que estaba infartada, porque estamos hablando de infarto, se va a irrigar nuevamente luego de la restauración del flujo? Eso también importa. ¿Y qué es lo que predispone más a un paciente a sufrir infarto al miocardio con elevación de ST? Pues lo que predispone más son que tenga varios factores de riesgo coronario, o sea, no solamente que sea hipertenso. Imaginemos que es hipertenso, que es tabaquista, que come pura grasa, etcétera. Que tenga varios factores de riesgo juntos, o que haya sufrido de alguna angina de pecho inestable o variante de Prinzmetal, que como vimos es una angina bastante intensa. Y algunos de otros trastornos clínicos que son menos frecuentes, pero que también pueden predisponer a lo que es el infarto, son la hipercoagulabilidad, enfermedades vasculares del tejido conjuntivo, el abuso de cocaína, los trombos, las tumoraciones intracardíacas como los mixomas, por ejemplo, que generan émbolos coronarios. Ahora, la parte del cuadro clínico inicial, perdón. Entonces, en un 50% de casos, no mayoría, 50%, el factor desencadenante que los pacientes refieren antes de que se produzca todo este problema del infarto fue el ejercicio vigoroso, el estrés o algún trastorno médico, quirúrgico que haya sido. Como les dije, 50% de casos. No siempre el paciente se va a presentar con estas situaciones. Luego, si es que me preguntan
el infarto se da en la noche, en la mañana, ¿cuándo mayormente? Pues no hay una, digamos, zona horaria estable, no hay un momento estable para que se presente el infarto, porque el infarto se debe a las variaciones circadianas. Entonces no es que algunos pacientes sufran el ataque por la mañana, otros por la noche, es dependiendo de las variaciones circadianas. La molestia inicial más frecuente, nuevamente, es un dolor profundo y visceral. Obviamente es mucho más intenso que el de una angina, dura más, es de tipo también pesantez, o sea, tipo opresivo. El paciente siente que algo lo está constriñendo y rara vez, pero puede presentarse de forma punzante o quemante. Como dijimos, sus características son parecidas a las de la angina, pero más intensas y más duraderas. Entonces, el dolor, la localización es parecida en la zona central del tórax, se puede irradiar a los brazos, también al abdomen, a la espalda, al maxilar inferior, etc. Y otros signos, o bueno, perdón, síntomas que lo acompañan son síntomas de debilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, ansiedad y la sensación de muerte inminente. Otra cosa para diferenciarlo de la pericarditis aguda. Bueno, en realidad no solo de la pericarditis aguda, ya que enfermedades como la embolia pulmonar, la disección aórtica aguda, la costocondritis, que es la inflamación de la articulación costocondral, y los trastornos gastrointestinales, pueden presentarse como dolores parecidos a los que se presentan en el infarto de miocardio. Así que es importante tenerlos en nuestro esquema mental como diagnósticos diferenciales. Y, por ejemplo, lo que sucede con la pericarditis aguda es algo definitorio que me dice, ¿es pericarditis aguda o es infarto? De acuerdo a los síntomas, es que el dolor de la pericarditis aguda se puede irradiar a los trapecios y en cambio el del infarto no. Ese es otro punto. Luego, otras manifestaciones que puede presentar el paciente al inicio, pero que no son tan frecuentes, son la pérdida repentina de la alerta, el paciente se presenta confundido, siente que hay una debilidad profunda, también se puede presentar con arritmias, como mencionamos anteriormente, la cardiopatía isquémica afecta las funciones del corazón en general, es decir, también las funciones eléctricas. Luego también puede haber embolia periférica o hipotensión, que no sabemos la causa. Y de la parte de la exploración física que más podemos destacar, ¿qué se pueden imaginar de un paciente que ha sufrido infarto? ¿Cómo se va a presentar? Bueno, básicamente el paciente se pone ansioso, inquieto, como sea quiere que su dolor se vaya, entonces se mueve en la cama de un lado a otro donde esté, pero finalmente no puede conseguirlo. El paciente se presenta pálido, diaforético abundantemente, o sea, suda bastante, y frialdad de las extremidades. Esto puede ser por hipoperfusión. Luego, la combinación, si yo tengo dolor retroesternal por más de 30 minutos y la diaforesis, es la combinación más sugerente de que haya posibilidad de que el paciente haya sufrido infarto del miocardio con elevación de ST en este caso. Muchos pacientes tienen su frecuencia de pulso y presión arterial normal en la primera hora, pero se ha visto que el 25% de los pacientes que han sufrido un infarto en la cara anterior tienen manifestaciones simpáticas. Entonces recuerden, infarto y cara anterior, manifestaciones simpáticas. ¿Y cuáles son las manifestaciones simpáticas? Pues la taquicardia, la hipertensión o ambas. Y más bien cuando ha sufrido el paciente infarto en la cara inferior, se muestran signos parasimpáticos, es decir, bradicardia, hipotensión, o ambas. El examen físico de la región precordial, por lo general, no aporta muchos signos notables porque pues son bien parecidos a el infarto del miocardio
sin elevación de ST, a la angina inestable, entonces no es que haya algo definitorio que me diga, ah, sí, esto es infarto con elevación de ST. Pero lo que podemos encontrar son signos físicos de alguna falla ventricular, como por ejemplo lo que ya habíamos hablado, el cuarto y tercer ruido, si el primer ruido es menos intenso, o que haya un desdoblamiento paradójico del segundo. Y en el STEMI transmural, el STEMI es el infarto con elevación de ST. Transmural se le dice porque pues ha abarcado todas las capas del corazón, el miocardio, el epicardio, el endocardio. Si es que el paciente sufrió esto, o sea, transmural, lo que podemos ver es escuchar un frote pericárdico mientras va evolucionando en el trastorno. El frote pericárdico también se escucha en lo que es pericarditis constrictiva, entonces por eso, para recordar que siempre hay que mantener en nuestra cabeza diagnósticos diferenciales del infarto. Otros signos que se pueden encontrar es que el pulso carotidio puede disminuir, y esto porque hay menos volumen sistólico, o sea, menos sangre que se está inyectando y el pulso disminuye en la carótida. Luego también se ha observado que los pacientes en la primera semana luego del STEMI han tenido temperaturas hasta de 38 grados centígrados, y con respecto a la presión arterial, pues esta es variable. Puede ser que en algunos individuos no disminuya, en otros sí, pero se ha visto que en los pacientes que han tenido infarto transmural, es decir, el más intenso de todos, se ha visto que la presión sistólica ha disminuido hasta 10 o 15 milímetros de mercurio, por debajo de la basal, ¿no?, que tenían antes. Y ya para ir concluyendo, en los exámenes paraclínicos, o los auxiliares, ¿por qué puse lo de la evolución del STEMI? Porque dependiendo de en qué estadio esté la persona, pues vamos a tener que interpretar los resultados que obtengamos en los exámenes auxiliares. Entonces, en la evolución del infarto, tenemos que puede haber un infarto agudo, que se considera dentro de las primeras horas o a los 7 días, la cicatrización que está en evolución de los 7 días a los 28 días, casi un mes, y luego la cicatrización que ya fue completa, más de 29 días. Y como les dije, el diagnóstico debe considerar en qué fase cronológica se encuentra ese paciente. ¿Y en qué va a consistir el diagnóstico? Va a consistir en EKG, en los marcadores cardíacos nuevamente, en los estudios de imagen que se puedan hacer del corazón, como la ecocardiografía, que ya veremos al final, y los índices inespecíficos de necrosis e inflamación ística, que también ya veremos a qué se refiere esos índices. Bueno, entonces en el EKG. El EKG en su fase inicial, o sea, del infarto, puede mostrar signos de elevación del ST. Bueno, muestra signos de elevación del ST, por eso se le llama infarto con elevación del ST. ¿Y esto por qué se da? Porque hay una oclusión total de la arteria. Muchos pacientes luego de este tipo de infarto pueden presentar ondas Q. Como les había dicho, incluso se considera un tipo de clasificación del infarto. Pero si nosotros vemos las ondas Q en derivaciones que están por arriba de la zona del infarto, pueden ser transitorias, no es que se mantengan con el tiempo, y dependen de si la corriente del corazón se reanuda o se mantiene inestable, como durante el infarto, y los potenciales de membrana, ¿no? Entonces depende del qué tanto se restaure la parte del sistema eléctrico del corazón. Es por eso que ahora ya no se usa mucho lo de infartos onda Q o sin onda Q. Ahora la clasificación más usada, es la que les estoy comentando, ¿no? La de ST elevado o no elevado. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que le tomé mi EKG, pero no veo que se haya elevado el ST? Si yo, aparte del EKG, le hago mis biomarcadores y veo que sí hay incremento de estos marcadores, yo digo que el diagnóstico es infarto a miocardio sin elevación de ST, en este caso, porque veo que no hay elevación, pero sí hay elevación de marcador biológico. Entonces hay infarto, pero ¿es con elevación del ST? No, porque no lo estoy viendo en el EKG. Y los pacientes que sufren de esto, o sea, de infarto sin elevación de ST, usualmente presentan las ondas Q.
Entonces puedo guiarme tanto de la elevación del ST como de las ondas Q. Pero como les dije, mejor del ST, porque las ondas Q no es que sean muy fiables que digamos. Las ondas Q, ¿de qué dependen? De que se presenten o no, básicamente de qué tantos del tejido cardíaco se ha infartado, ¿no? Del volumen infartado. No de cuántas capas ha cogido el infarto, bueno, ha afectado el infarto. Es decir, no es de un carácter transmural que aparezcan las ondas T, las ondas Q, sino de en esa capa donde se ha producido el infarto, cuánto ha abarcado. No sé si esa parte me dejó entender. Luego, ya. Entonces, hablamos de los biomarcadores cardíacos. Básicamente, ¿cuál es el fundamento de medir biomarcadores cardíacos? Es que cuando el tejido miocárdico se necrosa, se empieza a morir, libera proteínas a la sangre. Usualmente los residuos que hay en el intersticio son recogidos por los linfáticos, pero en este caso estamos hablando de un infarto, es decir, no va a ser una zona chiquita del corazón que esté muriendo. Entonces se van a liberar grandes cantidades de esas proteínas. Esto va a rebasar la capacidad de los linfáticos para poder limpiar todas estas proteínas que se están liberando. Es por eso que logran ingresar estas proteínas o los biomarcadores cardíacos a la sangre por medio de la circulación venosa, y es así que nosotros podemos medirlos en sangre periférica. Justamente dentro de los criterios para confirmar infarto agudo del miocardio están el aumento, la disminución de los biomarcadores, que ya habíamos hablado que los preferidos, los específicos son ambas troponinas, ¿no? Troponina T y troponina I. Y para seguir comentando lo de las troponinas, ¿cuándo son más útiles? ¿Cuándo son más útiles? Perdón. Cuando no se detectan en sangre de sujetos jóvenes, pero pueden aumentar después del istemia. O sea, de forma normal, nosotros ahorita nos medimos las troponinas, los biomarcadores, no aumentan, como lo que sí pasa en el infarto. Y el punto de corte para decir ha aumentado o no, es que el valor de la troponina suba por lo menos 1 más que del 99% de las personas sanas. Es decir, de la mayoría de la población sana, su límite superior, es decir, cuál es lo máximo que pueden subir las troponinas sin significar problemas, un valor por encima indica ya presencia de infarto. Entonces, más o menos, en resumen, un valor por encima del percentil 99. Las troponinas cardíacas también tienen sus utilidades. Justamente se utilizan más cuando yo tengo sospecha clínica, o sea, estoy pensando que hay alguna lesión del músculo estriado o algún infarto, pero que sea pequeño. Entonces, no necesariamente alcanza el límite de detección de la CKMB, justamente porque el infarto es pequeño. Entonces, ahí es donde radica la utilidad de las troponinas, porque el límite de detección de la CKMB no alcanzó, pero en cambio de las troponinas sí. Y así voy a poder diferenciar la angina inestable del infarto. En la angina inestable, recordemos que la isquemia se da en una zona menor, o sea, menor área cardíaca afectada que la del infarto. Es por eso que en este caso, como ya dijimos, las troponinas ayudan, porque pues pueden detectar incluso infarto así se haya producido un infarto pequeño. Y pues las desventajas es que ahorita, bueno, en la actualidad, valga la redundancia, las estrategias de reperfusión urgente, es decir, para el tratamiento, la terapéutica de este tipo de enfermedad, o sea, del infarto, indican o necesitan una actuación de manera inmediata. Entonces, no es factible esperar hasta que se envíen el examen de sangre al laboratorio y hasta que se recojan los resultados. Entonces, esa es su principal desventaja, el tiempo que toma, porque la actuación terapéutica debe ser inmediata, la de reperfusión. Y pues el examen de laboratorio, ustedes saben que no se toma y se demora un minuto, demora un poco de tiempo, ¿no?
Y por último, la concentración de la CK. La CK total no es tan sensible como lo que es la isoforma MB de la CK, porque la CK puede aumentar cuando hay en general lesiones del músculo estriado. Por ejemplo, si yo le pongo ahorita una inyección intramuscular a alguno de ustedes y le tomo una CK total, probablemente también me pueda salir aumentado. Y no necesariamente indica que esa persona a la que le tomé tiene infarto. En cambio, la isoenzima MB, que es por eso que se la prefiere, es, digamos, más específica. No obviamente al nivel de las troponinas, pero al menos más específica para lo que es el tejido cardíaco. Sin embargo, a pesar de esto, también hay que tener en cuenta que en pacientes a los que se le ha operado el corazón o que tienen miocarditis, también puede estar elevada la CK-MB y no significa que tenga infarto. Luego, cuando nosotros ya en la parte del tratamiento recanalizamos una arteria coronaria, ¿qué esperaríamos encontrar en los exámenes de laboratorio de la parte de la que estamos hablando de los biomarcadores cardíacos? Esperaríamos encontrar más temprano las concentraciones máximas de estos biomarcadores. ¿Y por qué se daría esto? Porque justamente se han eliminado más rápido por los linfáticos del intersticio en la zona infartada. Justamente se ha recanalizado esta arteria, así que ha salido todos esos residuos de las proteínas que indicaban daño, necrosis del corazón, bueno, de la zona del infarto, van a salir más rápido y se van a poder eliminar más rápido. Esto va a rebasar mucho más la capacidad de los linfáticos, haciendo que la medición de sus concentraciones, o sea, de los biomarcadores cardíacos, pues digamos, se tornen más rápidas por sus concentraciones máximas que van a alcanzar por la recanalización. Y ahí. Ya. Finalmente, lo que habíamos dicho de la reacción inespecífica, primero la leucocitosis, por todo el problema de la inflamación que habíamos visto, sobre todo los polimorfonucleares, es decir, los granulocitos, que pueden persistir hasta 3 a 7 días luego de que empezó el dolor, el problema del infarto, y en los niveles en los que podemos encontrar leucocitos en ese tipo de casos varían entre 12.000 y 15.000 por microlitro de sangre. Luego también evaluamos la tasa de eritrosedimentación, que aumenta de manera más lenta, o sea, la tasa aumenta, pero no tan rápido como los leucocitos, y puede alcanzar su máximo valor en la primera semana y persistir casi 1 o 2 semanas. Son marcadores inespecíficos porque pues la leucocitosis se puede producir en miles de enfermedades que no son infarto, la tasa de eritrosedimentación puede ser mayor en otras enfermedades y por eso no son específicas, pero son indicativas, ¿no? Acompañando, claro, el resto de hallazgos que hayamos encontrado en el paciente. Y por último, los estudios de imagen, que también son importantes, ya este es lo último. Básicamente, lo más sencillo y a la mano que podemos encontrar es la ecocardiografía. Sencillo porque no es un método invasivo, es lo que más se hace también en los hospitales, al menos de nuestro país. Y tiene la ventaja de que nos permite evaluar la cinética del corazón, es decir, la contractibilidad, ¿no? Si es que hay o no anomalías en esta función del corazón. Es importante realizar la ecocardiografía porque los resultados nos van a ser útiles para el pronóstico, es decir, qué tanto puede o no afectarle ese problema al paciente. Por ejemplo, si es que haciendo el examen de ecocardiografía se vio que hay una disminución de la función del ventrículo izquierdo, digamos, no se está contrayendo de manera adecuada. Esto puede ser indicativo de que necesitamos empezar un tratamiento antihipertensivo, o sea, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que cuando hay un problema ventricular izquierdo y mezclado con hipertensión, ¿cuál va a ser el problema? Que el corazón izquierdo o el ventrículo izquierdo va a necesitar bombear la sangre contra mayor resistencia, haciendo que su función se vuelva peor cada vez más, porque está luchando contra bastante resistencia y pues empieza a dilatar, acumulando sangre.
Entonces, por eso es que es indicativo de tratamiento anti-sistema renina-angiotensina-aldosterona. Luego, con la ecocardiografía también se puede identificar otras secuelas, como por ejemplo el infarto de ventrículo derecho, el aneurisma ventricular, el derrame pericárdico o la insuficiencia mitral. Y finalmente el ecodoppler, que también es un estudio imaginológico, es útil para detectar y cuantificar, es decir, no solamente vemos el problema, sino qué tanto afecta ese problema de la comunicación interventricular y la insuficiencia mitral, que son justamente dos de los peores resultados adversos que pueden haber en el infarto de miocardio con elevación de ST. Bueno, chicos, y básicamente esa es toda la presentación. Espero que les haya gustado y que hayan entendido todo, y si no, pues igual pueden preguntarme. ¿No? Eso es, básicamente. Hola, ¿podrías explicar un poquito sobre las lesiones por revascularización en los procesos de síndrome de coronero agudo con elevación del ST? La parte de revascularización, disculpa, Josué, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, es que si mal no recuerdo, existen lesiones que son provocadas por la revascularización. O sea, básicamente el tratamiento también puede provocar lesiones ¿Te refieres al locales. bypass? No, o sea, bueno, el bypass, si mal no recuerdo, la principal complicación era la estenosis de la vena que se utiliza, ¿verdad? O sea, la revascularización básicamente es el bypass, si a eso te refieres. Por ¿Quieres stent, saber? revascularización por stent. No, ya, tú hablas de revascularización por stent. No, yo me refería a la revascularización con, por ejemplo, la vena safena o la arteria radial. O sea, bypass, puentes, naturales. Ah, no, Tú- sí, esa sí creo que sí la conozco. Si mal no recuerdo, era que se estenosaba o se trombosaba. Ya, entonces tu pregunta es, yo soy, yo soy. Aló, Yo soy. se salió el Sí. micrófono, ya. O sea, las lesiones por revascularización hechas con stent. Lesiones por revascularización hechas. Ah, ya, ¿te refieres a cuando se pone el stent y la arteria se mantiene dilatada, etcétera, etcétera? Sí, Con sí, balón. sí. ¿Qué lesiones tal vez Ya. puede haber o todo normal debido al proceso de que las células han tenido varios minutos o horas con isquemia? ¿Alguna Ya. afectación metabólica o estructural? O sea, yo tenía entendido que pues los pacientes, aún así haya habido revascularización, se mantienen en tratamientos como por ejemplo lo que es la aspirina. Sin embargo, la parte de complicaciones, creo que tendría que buscarlo porque no, o sea, no es que sepa exactamente cuáles son los efectos adversos de ese tratamiento. Ujú. Lo siento. Ah, ya. Ok, no te preocupes, gracias. No, estoy bien, perdón. Ya. Entonces, ¿alguien más? Sí, una más. ¿Cuál es el soporte de vida del paciente en relación al inicio de la isquemia si no es tratada? ¿El soporte de vida del paciente? O sea, ¿con qué vive? ¿O a qué te refieres? O sea, el tiempo, más bien. La sobrevida, tal vez quieras decir. Ah, ya, soporte de vida, sí. Y entonces, si el paciente no es tratado, pues el paciente puede morir inmediatamente. O sea, te refieres al infarto, ¿no? O a la angina estable, inestable también. Sí, Bueno, en la parte para definir primero si es que es una lesión reversible o irreversible, como ya habíamos dicho, importa bastante el tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de si duró más o menos de 20 minutos, voy a poder hacer algo que mejore la situación del paciente o simplemente algo paliativo, no necesariamente curativo. En el caso de infarto, pues dependiendo también de la gravedad,
o sea, de qué tanto tejido haya sido o haya sufrido la isquemia, va a variar la vida del paciente, ¿no? Si es que es obviamente un infarto muy grave, el paciente muere inmediatamente. Hay pacientes que ni siquiera logran llegar al hospital para poder ser tratados, simplemente fallecen. Entonces, eso depende de la gravedad, ¿no? Y de la extensión del infarto. No es que haya algo fijo, no es que te diga 2 días o 3 días, ¿no? Porque depende de varios factores, realmente. Ujú. La arritmia cardíaca más común en el Sí, momento del infarto que no es tratada sería la... ¿Cuál sería? la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, ¿no? Que es básicamente la aurícula empieza, por focos ectópicos, empieza a comandar el ritmo del latido del corazón. O sea, no el nódulo sinusal como vemos, como es la situación normal. Eso es, básicamente. Bueno, Olenka, te agradezco de parte de SCOME y de CPA Sociemo Pau Piura por esta charla, esta ponencia y el tiempo que has invertido en ella. Estoy segura que a muchos les ha servido. Si es que algunos otros de ustedes tienen alguna pregunta, pónganla ahorita en el chat. Te voy a leer una pregunta que hay en el chat, Olenka, y dice, ¿la angina postinfarto precoz es el dolor que se puede dar hasta después de un mes del infarto? Sí, es cierto. Verdura. Ujú, ¿alguna otra? ¿Alguien tiene otra pregunta? El link del post-test se ha acabado de enviar en este momento al chat para que puedan llenarlo.